quiero que abras la Biblia en Hechos capítulo 26, que es el texto que nos va a dar la base para ir meditando con Eduardo. Leo del 1 al 18, dice: Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las cosas, todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite de los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es una gran alegría para mí, para Esther, estar otra vez con vosotros. Pero tengo que confesar de que estoy decepcionado. Explico. Estoy decepcionado que no estaré con vosotros el domingo próximo para ver la obra de Navidad, que sé que cada año se hace una maravilla. Y de verdad estoy decepcionado de no poder estar. No voy a estar porque estaré predicando en otro sitio, o si no, si hubiera tenido libre estaría en el primer banco, uno de los bancos para verlo. Entonces, tal como se ha anunciado, habéis recibido una hojita. Entonces, si durante la exposición hay alguna cosa que no ha quedado muy clara, una cosa así, entonces ten libertad para apuntarlo, aún mientras estoy hablando, y entonces después habrá un periodo en que se recogerán todas las preguntas. Pablo, antes de su conversión, hizo mucho daño, tal como hemos estado leyendo.
Pero la Biblia nos dice que Dios a las personas arrepentidas les perdona todo su pecado y luego le ayuda a vivir de forma diferente. Pero vamos por partes, porque el título, El cristiano y las viejas heridas, es lo que se me habían dado, pero obviamente tiene dos partes, el cristiano y las viejas heridas. Entonces, lo que me gustaría hacer con vosotros esta mañana es estudiar un poco la primera parte, el cristiano, y luego en la segunda parte, las viejas heridas, porque es obvio que Pablo sí tenía unas cuantas viejas heridas y que quizás se podrá identificarse con alguno de ellas. El cristiano. Tengo varias preguntas. ¿Cómo nos describe la Biblia antes de ser cristiano? Y me parece que lo tenéis en el boletín para ver el desarrollo de donde quisiera ir. Porque la Biblia nos da muchas ilustraciones. Y voy simplemente a mencionar 5, pero muy por encima. Por ejemplo, una de las ilustraciones que da es que nos dice que estamos muertos. En Efesios capítulo 2, versículo 1, Pablo escribiendo a cristianos, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por lo tanto, esa es una de las ilustraciones que Dios hace de una persona que no le conoce, muerto, o sea, separado de Dios, separado de los demás. Otra ilustración es ciegos. O sea, una persona que rechaza al Señor, según lo que la Biblia explica, no ve nada del significado de la vida, ni entiende nada de Dios. En segunda carta que Pablo escribió a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, habla de los que no conocen al Señor, en los cuales el Dios de este siglo, en otras palabras, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, cuál es la imagen de Dios. En otras palabras, una persona que rechaza al Señor, la Biblia dice, es como una persona ciega, que no ve nada, no entiende nada. Me acuerdo hace unos años escuchando el testimonio de un actor famoso en Inglaterra, que explicaba que en un momento dado empezaba a leer la Biblia, pero no entendía nada. No significaba nada para él, parecía simplemente un cuento. Lo dejó a un lado. Pero entonces ocurrió tiempo más tarde en que con un nuevo deseo decía, quiero leer la Biblia. Y empezó a leerlo y entonces decía, ahora todo tenía significado. ¿Qué es lo que había pasado? El Señor había quitado la venda de sus ojos, ya no era ciego, ya podía empezar a entender. Y seguramente muchos de nosotros podemos dar el mismo testimonio. Antes había un tiempo en que no entendíamos nada, no tenía ningún significado, ningún sentido. Éramos ciegos en cuanto a las cosas de Dios. Y entonces llegó el momento que quizás no se puede explicar el por qué, pero llegó el momento en que uno decía, ahora empiezo a entender. Yo no sé en qué lugar te vas a colocar. Si todavía estás diciendo no entiendo nada, permíteme decirte, pues sigue investigando, sigue leyendo, sigue estudiando las Escrituras. Y los que decimos, empiezo a entender algo, pues entonces vamos a dar gracias al Señor. Decir, Señor, gracias, quiero ver más. Otra ilustración es sordos. La Biblia nos dice que somos sordos, no podemos oír la voz de Dios ni comprender sus instrucciones. Otra ilustración es enemigos de Dios. Enemigos debido a nuestra rebelión contra Él. Cuando Pablo escribió a los creyentes en Roma, dijo, capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y luego habla de siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Otra ilustración es desobedientes. Cuando Pablo escribió a Timoteo, habla de así: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Hablando de esto, hay una frase muy curiosa en Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 10, dice así, y te va a sorprender si no lo has visto antes. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Ahora uno podría decir, pero esto no es justo. Si yo cumplo todo y fallo en un punto, es lo que Santiago dice. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Quizás podemos entenderlo. Tengo unos amigos en Inglaterra. Entonces, si les llamo, si de las 10 cifras, 9 son correctos, pero fallo en el último, ¿qué ocurre? No logro el contacto. Es como si había marcado todos los números mal. Y así nos habla Dios de que hemos sido desobedientes, unos más que otros, pero el resultado final, desobedientes. Hemos marcado mal y no tenemos contacto. Por lo tanto, significa estas ilustraciones y muchos más que somos incapaces de hacer nada que nos haga aceptables a Dios. No hay nada que podemos hacer, sino muertos, ciegos, sordos, enemigos, desobedientes. Entonces, esto me lleva a hacer otra pregunta. ¿Qué ha hecho Cristo? Si hemos visto un poco cómo la Biblia nos describe, ¿qué ha hecho Cristo? Pues Cristo ha hecho todo lo necesario para ponernos en una relación de paz con Dios. Tenemos una relación con Dios, sí, Él es nuestro creador. Y tenemos una relación de ser enemigos. Pero Cristo hizo todo lo necesario para ponernos en una relación de paz con Dios. Para, en vez de ser nuestro juez para condenarnos, llega a ser nuestro Padre para estar al lado nuestro. Eso es lo que decía Pablo otra vez en Romanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, teniendo una relación con Él, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. En otras palabras, Cristo ha hecho todo lo necesario para reconciliarnos con Dios. Entonces la gran pregunta es, ¿realmente somos agradecidos por lo que Él ha hecho a favor nuestro? Realmente al ir considerando esto y tal como hemos estado cantando, que Cristo resucitó, creo que este debe empujarnos a un profundo sentido de gratitud hacia Él. Él pagó nuestra deuda, tomando sobre sí toda nuestra culpa. No simplemente poniendo nuestra cuenta a cero, porque lo teníamos en rojo. No simplemente pone nuestra cuenta a cero, sino también pone todas sus riquezas a nuestra disposición. Tal como hemos dicho, no solamente nos perdona, sino también nos da la fuerza para vivir en una forma diferente. Ahora demanda que todos lleguen a arrepentirse. Cuando Pablo estaba en Atenas, dijo, Dios
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia pasada, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si no has llegado a este punto de un sincero arrepentimiento delante de Dios, quizás es el momento, ¿no? Porque Dios, habiendo en un sentido pasado por alto el tiempo pasado, en el sentido que no te ha castigado en una forma fulminante, ahora manda a todos, en todo lugar, que se arrepientan. Entonces, esto me lleva a una tercera pregunta. ¿Y cómo llegamos a ser cristianos? Si hemos dicho un poco de lo que cómo la Biblia nos describe, y hemos visto lo que Cristo ha hecho, entonces, ¿cómo llegamos a ser cristianos? Pues simplemente lo que acabamos de decir, el arrepentimiento y la fe. Cuando Pablo otra vez escribió a Timoteo, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos a arrepentimiento. Bien, entonces sí decimos que la Biblia nos describe de una forma tremenda: muertos, ciegos, sordos, enemigos, desobedientes. Y hemos visto que Cristo, por medio de su muerte, ha quitado todas aquellas cosas. Y entonces, por medio del arrepentimiento y la fe, vamos apropiando, vamos recibiendo todo lo que Él nos ha dado. Vamos a hablar de viejas heridas. Porque al ir leyendo las cartas de Pablo, podemos leer entre líneas cómo él mismo tuvo que luchar contra viejas heridas. Y vamos a mencionar 5, pero también muy por encima. Primer herida vieja, que quizás algunos pueden decir, esto yo también tengo. El sentido de culpa. El sentido de culpa. Eso es lo que hemos estado leyendo en Hechos 26, porque allí estaba explicando cómo él había hecho tanto daño a los que seguían al Señor. Capítulo 26, el versículo 10, nos habla así. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueron enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Entonces, sentido de culpa, sin duda. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguía hasta en ciudades extranjeras. Sí, Pablo había hecho mucho daño. Y años más tarde, cuando está contando lo que él había hecho, es evidente que un sentido de culpa, sí. No obstante, también dice, pero fui recibido misericordia. Dios me perdonó. No sé si alguien aquí esta mañana tiene un sentido de culpa. Un sentido de culpa que parece como una losa. Quita toda la alegría, todo el gozo, cada vez que te acuerdas de aquella cosa. ¿Qué podemos hacer con este sentido de culpa? Pues sí, hemos hecho daño a otra persona. Debemos intentar hacer todo lo posible para restaurar, para hacer restitución, hacer todo lo posible. Y si es el sentido de culpa contra Dios, pues el arrepentimiento.
Y entonces ir recordando cómo Dios ha prometido todo pecado sinceramente arrepentido. Él lo toma y lo echa al fondo del mar. Y entonces pone un letrero: prohibido pescar. En el sentido de que si Dios lo ha perdonado, olvídalo. Y cuando Satanás viene para hacerte recordar, está en el fondo del mar. Me ha dicho que no debo volver a pescarlo. Si tienes un sentido de culpa contra Dios, arrepentimiento, sincera confianza en Él y saber que Él lo ha sepultado. Y dice, y no me acordaré más. En otras palabras, Dios jamás lo va a echar en cara lo que has hecho. Jamás. Borrado. Y por lo tanto creo que esta habrá sido una ayuda enorme para Pablo. Pero ¿qué más? Hay otro sentido otra herida, sentido de soledad. No sé si esto es una herida en tu vida, un sentido de soledad. Mira lo que dice en segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 25. Dice, 3 veces he sido azotado con varas y una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Entonces añade, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. Seguramente él también había experimentado la soledad. ¿Te acuerdas del Salmo 23, versículo 4? Cuando, aunque ande en valle de sombra de muerte, no es valle de muerte, es valle de sombra de muerte. La idea es que mientras las ovejas o la oveja está siguiendo a su pastor, pasa por una zona donde el sol no llega y entonces más bien las rocas echan sombra. Y entonces él dice, aunque voy andando por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y entonces dice 2 cosas. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara era un palo que el pastor utilizaba. Era un palo bastante largo, medio metro, quizás un poco más. Y al final, un bulto en que había al final con piedras incrustadas. Y lo utilizaba el pastor para defender a las ovejas. Y siempre estaba atado a su mano, siempre. En cualquier momento, siempre iba con la vara. Es por esta razón que cuando Moisés estaba delante de la zarza ardiendo, el Señor le preguntó a Moisés, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Literalmente en tu mano. ¿Qué es lo que tienes? Pues la vara. Y es curioso que también fue utilizando la vara, que aún lo llamaban la vara de Dios, utilizando esta vara de que el Señor logró tantos milagros durante los 10 plagas en Egipto. Pero notad que Moisés tuvo que presentarse en el palacio del faraón con tanta riqueza, con un palo, con señales de sangre, el bulto final. Y podemos recordar que los egipcios odiaban a los pastores. Y allí estaba Moisés cada día con su vara delante de Faraón diciendo, déjame ir mi pueblo. Pero entonces la oveja dice, viendo esta vara para protegerme, no voy a tener miedo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El cayado era lo que a veces los obispos llevan como un signo de interrogación, ¿no? Y este es el cayado. Y el pastor lo utilizaba o para rescatar una oveja que se había caído o para bajar alguna rama de un arbusto para que pudiera comer.
Entonces, la vara significa protección y el cayado significa, pues, rescate y alimento. Y por esta razón la oveja dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás al lado mío. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Por lo tanto, aunque la oveja podía sentir a veces soledad, solamente tenía que mirar y entonces allí estaba su pastor. Lo mismo ocurrió con Pablo, que en momentos de soledad podía recordar que el Señor estaba con él. Cuántas gracias doy por Armando, por muchos motivos, y vosotros también, y también por las portadas. Simplemente mirando la portada de hoy te da un poco miedo, ¿no? Yo no creo que Pablo habrá tenido una experiencia exactamente así. No obstante, él pudo decir, pero el Señor estaba a mi lado, que esto lo vamos a ver en un instante. Sentido de culpa, sentido de soledad, sentido de miedo. Esta es una vieja herida en tu vida. ¿Tienes miedo? ¿Miedo de cosas? Cuando Pablo escribió a los Corintios, segunda carta, capítulo 11, versículos 23 y 26, escucha lo que dice. Yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más. Y entonces dice, en peligros de muerte, muchas veces, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Constantemente estaba hablando de peligros. Y estando en Corinto, el Señor dijo a Pablo, el Señor tuvo que animar a Pablo diciendo, entonces el Señor dijo a Pablo, en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguna podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Por qué el Señor tuvo que decir esto a Pablo? No temas, sino habla y no calles. No había sido escogido como apóstol para ir predicando por todas partes, porque el Señor dice que no tiene que tener miedo, sino tiene que hablar, era su profesión, ¿no? No calles. ¿Por qué el Señor tuvo que decir eso? Pues encontramos que cuando llegó a Corinto, dice, yo estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Y por qué? Es porque debido a lo que él había sufrido en las ciudades anteriores, en Filipos lo habían azotado y lo habían echado en la cárcel. En Tesalónica tuvo que huir. En Berea tuvo que huir para salvar su vida. En Atenas, pues la gente simplemente no prestaba mucha atención a lo que él decía. Sentido de miedo, entonces después llegó a Corinto. Yo no sé si estás sufriendo de miedo. El Señor dice, no temas, yo estoy contigo. Otra cosa, el sentido de fracaso. ¿Esa es una herida en tu vida? El sentido de fracaso. Cuando Pablo, estoy constantemente citando a Pablo porque es el tema. Cuando él escribió a Timoteo dice, procura venir pronto a verme porque Demas me ha abandonado. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Quizás aquí encontramos un reflejo de sentido de fracaso. Y explico por qué.
después de tanto tiempo discipulando a Demas, lo abandona, lo desampara. Pero no simplemente deja la fe y deja a Pablo. No solamente eso, sino regresa a su casa. Ha ido a Tesalónica, precisamente donde Pablo antes había estado predicando, donde se había formado una joven iglesia. Y entonces, vaya qué testimonio. Demas, que había estado con Pablo, llega negando la fe. ¿Sentido de fracaso? ¿Tienes esto en tu vida? Quinto sentido, el dolor que otros me han dado. Me explico. Cuando Pablo escribió otra vez a Timoteo, en su última carta, casi las últimas palabras que él escribió, dice: Alejandro el Caldero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Habéis oído o habéis dicho la frase, perdono, pero no olvido? Algunos dicen, esto no es perdón. Momento. Uno puede decir, perdono, pero no olvido, y puede ser correcto si significa, no voy a guardar rencor contra ti. Quizás me has hecho tanto daño que no puedo simplemente borrarlo de mi mente, me es imposible. Pero sí puedo tomar la decisión de no guardar resentimiento contra ti. Y esto es lo que hace el Señor con nosotros. No guarda rencor, nos perdona por completo. Pero entonces hay otra frase al final de esta segunda carta a Timoteo. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, dice Pablo. Cuando estaba delante de César, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Quizás está hablando de los abogados que habrá tenido a su lado y cada abogado se dio cuenta que la cosa iba mal y entonces dejaba el caso. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Entonces dice, no les sea tomada en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Esta es la frase que tenemos en la portada. El Señor sí estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplido la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. No significa que entonces no iba a ser enviado al Coliseo, al circo, para ser comido de los leones, sino más bien el león aquí es Satanás, o la tentación de no dar buen testimonio. Y entonces dice, el Señor estaba a mi lado y por lo tanto pude hablar claramente del Evangelio y todos me oyeron. En tu trabajo, en tu clase, entre tus vecinos, ¿tienes la tentación de callarte y no decir, soy cristiano? ¿Tienes la tentación de decir, no hablaré? El Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así, realmente aquí encontramos la respuesta a mi siguiente pregunta. ¿Cómo podemos superar o cómo podemos paliar el dolor de las viejas heridas? Y entonces aquí simplemente quiero mencionar 4 cosas y a la vez que tengáis oportunidad para, si hay alguna pregunta, apuntarlo. ¿Qué podemos hacer cuando otros nos han hecho daño? Cuando hay una herida y no se ha convertido en cicatriz. Pues 4 sugerencias. La primera es perdonar.
perdonar. Y voy a pedir que se lea una parábola del Señor, Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35, donde se va a leer esto. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo 7 veces? Jesús le contestó: no basta perdonar al hermano solo 7 veces, hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. El que no quiso perdonar, en el reino de Dios sucede algo parecido a lo que cierta vez sucedió en un país. El rey mandó a llamar a sus empleados para que le informaran cómo andaban sus negocios y para que le pagaran todo lo que le debían. Cuando comenzó a sacar cuentas, les llevaron un empleado que le debía 60 millones de monedas de plata. Como el empleado no tenía dinero para pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa y sus hijos, y que vendieran también todo lo que tenía. Así, con el dinero de esa venta, la deuda quedaría pagada. Pero el empleado se arrodilló delante del rey y le suplicó: Señor, deme usted un poco más de tiempo y le pagaré todo lo que le debo. El rey sintió compasión de su empleado y le dijo: vete tranquilo, te perdono todo lo que me debes. Al salir del palacio del rey, ese empleado se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y le dijo: págame ahora lo mismo que me debes. El compañero se arrodilló delante de él y le suplicó: dame un poco más de tiempo y te lo pagaré todo. Pero aquel empleado no quiso darle tiempo y mandó a que metieran a su compañero en la cárcel hasta que pagara el dinero que le debía. Los otros compañeros, al ver lo que había pasado, se molestaron mucho y fueron a contárselo al rey. Entonces el rey mandó a llamar a aquel empleado y le dijo: qué malvado eres, te perdoné todo lo que me debías porque me lo suplicaste. ¿Por qué no tuviste compasión de tu compañero, así como yo la tuve de ti? El rey se puso furioso y ordenó que castigaran a ese empleado hasta que pagara todo lo que debía. Jesús terminó diciendo: lo mismo hará Dios, mi Padre, con cada uno de ustedes, si no perdonan sinceramente a su hermano. Si Dios nos perdona una deuda tan enorme, ¿cómo es que no podemos perdonar a los demás? Porque el daño que otros nos han hecho es tan pequeño en relación con lo que hemos hecho al Señor. Entonces quizás la primera sugerencia sería, para superar el dolor de viejas heridas, es perdonar. Segunda sugerencia sería disfrutar de la presencia del Señor. Si tenemos el sentido de culpa o de soledad o de miedo y aún de fracaso, pues disfrutar de la presencia del Señor. El Señor está al lado, el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas y me preservará para su reino celestial. Entonces, disfruta de la presencia del Señor en tu vida. Tercero, imitar a Jesús. Pedro, cuando él escribió a los creyentes, decía que Jesús nos ha dado un ejemplo, que no abrió su boca para arrojar, para lanzar palabras agrias a los que le hacían daño. Imita a Jesús. Y entonces, cuarta cosa es cuidado con tus palabras, cuidado con tus actitudes. Ya sabéis, Proverbios 15:1, la respuesta apacible desvía el enojo, o la blanda respuesta quita la ira. Pues vamos a parar un momento. Tengo alguna cosa más para decir, pero vamos a tener la oportunidad para que algunas personas van recogiendo las hojitas. Si queréis entregar todas las hojitas, no sé si hay platos preparados.
platos preparados o algo para ir recogiendo todas las hojitas y entonces iremos mirando las hojitas, las preguntas, si hay. Y entonces intentaremos, podemos leer, a ver si podemos contestar, pues fenomenal. Tenemos hasta las 3 de la tarde. Quizás habéis visto de que Esther estaba leyendo las preguntas conmigo, puesto que durante muchos años ella ha sido maestra, entonces sabe leer cualquier tipo de letra y por lo tanto siempre le pido ayúdame. Entonces, gracias por todas las preguntas y intentaré contestar. Algunos quizás lo agruparé. Mucho está en relación con perdón. Si perdonamos, pero no olvidamos la ofensa, sigue siendo pecado. Otro en cuanto a, bueno, entonces contestaremos esto. La cuestión es ir llevando todos nuestros recuerdos al Señor también. Y entonces a veces tenemos que decir, Señor, ayúdame a perdonar. El triángulo, yo y la persona. Quizás perdonar en forma directa no puedo. Entonces voy al Señor, pido a fuerza y entonces Él me da la fuerza para ir perdonando. Hay una frase que a veces me ha ayudado. Si el Señor va bañando todas las playas del mundo 2 veces al día, ¿no puede ir bañando también tu corazón y tu recuerdo? Entonces también podemos ir diciendo, Señor, estos recuerdos que a veces me hacen tanto daño, también te los entrego a ti. A veces necesitamos ayuda profesional. El no querer ver ni oír el nombre de la persona que te ha hecho un gran daño es malo y me perjudica en mi crecimiento con el Señor. Esto significa que no he perdonado a esta persona, no le deseo ningún mal. Pues sí, si realmente no has llegado a este punto de poder decir, Señor, cambia esta herida en cicatriz, entonces todavía hay trabajo por hacer. Ahora, otra vez, a veces necesitamos la ayuda de alguien, un psicólogo cristiano o lo que sea, pero entonces sí significa que todavía hay trabajo, si no puedes ni oír el nombre de aquella persona. ¿Cómo se puede superar el sentido de fracaso? Para no cometer el mismo error otra vez. Pues simplemente lo que Pablo decía, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Si somos conscientes de un fracaso, entonces, Señor, ayúdame. Ahora, a veces hay fracasos en que nos exponemos adrede. Por ejemplo, la pornografía. Podemos decir, es un gran fracaso, un gran insulto a los otros miembros de la familia. Pero entonces, si son unas revistas que se exponen en un kiosco, entonces no tienes que pasar por aquel kiosco, vete por otro camino. O si es un ordenador que te hace pecar con la pornografía, pues haz lo que Esther dice. Subes al quinto, mirar para asegurar que no hay nadie allí y tira el ordenador. Realmente es poner en práctica lo que el Señor dijo. Si tu ojo te ofende, sácalo. Mejor entrar en la vida con un ojo que teniendo 2 y ser echado fuera del cielo. Entonces, a veces nos exponemos adrede a la tentación y al fracaso.
Entonces, sí, esa es la idea en esta pregunta. Para evitar caer en el mismo error, pues camino por otro camino o lo que sea. Y si es más de esto, pues Señor, otra vez confío en ti que me des la fuerza. Somos culpables, muchos niños y mujeres creados por Dios mueren cada día de hambre. Entonces sí, somos culpables en un sentido sí. Somos cristianos ricos viviendo en un mundo pobre. Y entonces sí, globalmente somos culpables. ¿Qué podemos hacer? Pues no podemos dar alimento al mundo entero, pero sí puedes escoger una persona. Y por esta razón hay organizaciones como Compasión que ayudan a que puedes adoptar a un niño y que por lo menos estás ayudando a un niño. Un día un hombre estaba andando por la playa y había un montón de estrellas de mar. Y entonces un hombre cogió uno y lo tiró al mar. Y entonces otra persona que lo vio dijo, no haces nada, hay miles y miles de aquí, no has salvado a ninguno. Sí, a uno. Y entonces quizás no puedes resolver el problema del mundo entero, pero puedes ayudar a uno o dos. Somos culpables en un sentido, sí, y realmente toda la cuestión de COP25 en Madrid está enfatizando esto, que sí somos culpables y debemos hacer todo lo posible. Y muchos de vosotros también habéis venido de otros países y sabéis el dolor que hay allí. Y a veces iglesias pueden ayudar en distintas situaciones. Hay acciones que hemos hecho de niños, han sido muy malas acciones y vienen a nuestra memoria y nos sentimos culpables. ¿Qué tenemos que hacer para que esto no ocurra? Supongo que venga a la memoria que tenemos sentido de culpabilidad. Pues dos cosas. Si las cosas malas hechas hay posibilidad de hacer restitución, pues hazlo. Si es posible pedir perdón a la persona, a las personas, pues hacedlo. Y si no, entonces otra vez tenemos que confesarlo al Señor y que el Señor lo eche al fondo del mar. Ahora, también es una situación de que si sigue como una losa, entonces hablad con vuestro anciano y otras personas también pueden ayudar en esto. ¿Cómo superar la inconformidad y erradicar la queja? Me gusta esta pregunta también. Todas me llaman tanto la atención. ¿Cómo podemos erradicar la queja? Pues Pablo habla de eso de forma muy clara en sus cartas. Y habla de la queja, entre otras cosas, como si fuera un vestido. ¿Y qué haces con tus vestidos? Pues lo quitas. Ahí está. Si tienes la costumbre de quejarte cada 2 por 3, pues para de quejarte. Es una cuestión de acto de voluntad. No voy a quejarme más, punto. Y cuando tengo la tentación, no voy a... toma la decisión. Que si es una chaqueta, quita la chaqueta, ya está. Y pedir al Señor. Otra vez, el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas. Si reconocemos que el Señor oye cada palabra nuestra y Él sabe que me voy a quejar, pues no quiero ofenderle. Entonces, nada, no me quejo. Última pregunta. A pesar que el Señor no contesta mis peticiones, no consigo entender por qué, a pesar que yo le sigo amando. Gracias al Señor por las oraciones no contestadas.
¿has hecho alguna una oración y has visto cómo el Señor no ha contestado tu oración y luego has dicho, gracias Señor? Tu Padre Celestial sabe más. Y entonces Él tiene tantas ganas de colmarte de bienes, de paz, de alegría. Quiere ir desarrollando en ti todo el fruto del Espíritu Santo y por lo tanto utilizará distintas cosas para ir reproduciendo su vida en ti. A veces, es decir, esta oración no puede contestar como tú estás queriendo. ¿Qué dijo Pablo? 3 veces he orado que me quitara un aguijón en la carne. Y yo puedo imaginar que cuando dice Pablo 3 veces he orado, no sería un simple, ay Señor, por favor, quítamelo. Yo puedo imaginar que él habrá pasado tiempo, quizás días, en oración y ayuno pidiendo, Señor, yo quiero servirte mejor, quiero que este impedimento en mi vida sea quitado. Y el Señor le contestó, y en algunas traducciones da a entender que el Señor le contestó después de cada vez que él había orado. Otros dicen, al final de las 3 veces, el Señor dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, o se manifiesta en tu debilidad. Entonces, en aquella oración que el Señor no está contestando, da gracias al Señor, porque Él sabe lo mejor. Y entonces diciendo, Señor, gracias por ello. El tiempo ha pasado, otro día os contaré cómo el Señor no contestó nuestra oración durante 10 años de la iglesia en Soló. No tenéis 3 minutos más, ¿no? ¿Sí? Entonces lo cuento. Como iglesia en Soló estuvimos en una sala que era un garaje debajo de un bloque de pisos y estuvimos alquilándolo. Un día entró en el culto de oración un hombre mayor con una gabardina vieja y dijo que él tenía un terreno, quería regalárselo a la iglesia. Y al verlo yo pensaba que más bien estaba pidiendo dinero. Pero entonces dije, mira, estamos a punto de empezar el culto, quédate y luego hablaremos. Pues vale. Y entonces al final salió que fue la verdad. Él había sido constructor durante muchos años en el pueblo y entonces se había jubilado, había regresado a Bélgica y ahora había venido para liquidar sus cosas. Y le quedaba un terreno. Pero el terreno estaba en las afueras de Soló, no se podía construir. Y el terreno estaba así, imposible. Pero entonces pensamos, ponemos unos letreros, lo vendemos y podemos comprar el lugar donde estamos. Fabuloso, porque entonces no tendremos que pagar alquiler. Entonces decidimos, ponemos unos letreros y los martes por la mañana vamos a reunirnos para orar. Los martes y los viernes oramos. Señor, queremos vender el terreno. Pasó un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año. Pusimos más señales. 2 años. Seguimos orando. Señor, solamente necesitamos un comprador. El dueño del local ya perdió paciencia con nosotros y nos echó. Tuvimos que encontrar otro. En vez de un garaje era lo que había sido una sala de baile. 3 años, 4 años. El ayuntamiento empezaba a imponernos multas porque teníamos que limpiar aquel solar. 4 años, 5 años, 6 años. En un momento dado intentamos regalarlo y ni pudimos regalarlo. Uno de los diáconos dijo, cuando lo vendemos me voy a emborrachar. 6 años, 7 años, bueno, vale, 8, 9, 10. 10 años estuvimos orando. Nada. Y entonces el ayuntamiento me llamó.
diciendo, sabemos que vosotros queréis tener un terreno para construir un edificio, pero sabemos también que vosotros tenéis un terreno. Hacemos un intercambio. A ver, ¿qué tipo de terreno nos ofrece? Pues un terreno, digamos, aquí, al lado del ayuntamiento. No era delante del nuevo ayuntamiento, pero era en los límites de Solón, no el otro, era muy lejos. O sea, dentro del pueblo. ¿Ah? ¿Y cómo es? Pues plano. Pues así. ¿Y qué tamaño? Pues vuestro terreno mide así y nosotros ofrecemos un terreno así, más grande. Bueno, termino porque ya está pasando los 3 minutos. Entonces, al final firmamos y todo, y entonces pudimos construir la iglesia que muchos de vosotros habéis visto. Ahora, hago la pregunta, ¿por qué el Señor no contestó nuestra oración al principio? Hubiéramos vendido y estaríamos en un garaje debajo de un bloque de pisos. Señor, gracias por no haber contestado nuestras oraciones. Pero entonces hago otra pregunta. ¿Qué hacía la Santa Trinidad mientras estábamos orando? Puedo imaginar que estaban diciendo entre ellos, esperad, hijos nuestros, es que tenemos algo mucho mejor para vosotros. Termino el versículo que yo terminé el viernes. Oseas capítulo 14. Oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. El Señor contesta nuestras oraciones. A veces sí, a veces no, a veces espera, otras veces crece, pero contesta nuestras oraciones y te cuida.